Últimas noticias del juicio. Estar informado también es movilizarte. Conocé las últimas novedades del juicio. Ahora, en presente. Bueno, ahora sí estamos con Jacin, miembro de APEL. ¿Cómo estás, Jacin? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Gonza? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te va, Laura? Muy bien. Bueno, hemos vuelto con las novedades del juicio. Pasó un tiempito, recordemos que siguieron las repercusiones, estuvimos con varios temas, pero ahora se conocieron, como decíamos al principio, los fundamentos del fallo que condenaron a Pedraza, lo cual recordemos que se lo celebró, si se quiere, en principio como un triunfo, pero mencionamos que faltaba y una lucha que todavía continúa, y por eso a partir de estos fundamentos se iba justamente a cuestionar este fallo y se le iba a apelar. Sabemos que es extenso, muy extenso. Así es. Hace pocos días el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 dio a conocer los fundamentos del fallo que condenó a José Pedraza a 15 años de prisión, a otros miembros de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, integrantes de la Patota, que atacó a los trabajadores tercerizados el 20 de octubre de 2010 y asesinó a Mariano Ferreira, hirió gravemente a Elsa Rodríguez y otros compañeros, y que condenó también a prisión por su participación en el homicidio de Mariano a dos de los policías, los comisarios Mancilla y Ferreira, que eran los jefes de la llamada División Roca de la Policía Federal. Bueno, nosotros estamos analizando el fallo porque, como bien anticipaste vos, consta de la friolera de 1.600 fojas, ni más ni menos. Un hecho que ya tiene una trascendencia interesante. Les comentaba antes de arrancar, de entrar al aire, que incluso un juez en un blog, una cosa por el estilo, hizo una observación sobre esto y recordó que ni siquiera el fallo a los militares en el juicio a las juntas bajo el alfonsinismo tuvo esta extensión. Eran apenas 250, 300 fojas, una cosa por el estilo, si mal no recuerda. Y aquí tenemos ni más ni menos que 1.600 páginas para leer, desmenuzando los hechos, pruebas, testimonios, etcétera, que se presentaron a lo largo de los 8 juicios que duró el juicio. Con lo cual, lo que vamos a hacer es un pequeño anticipo, un pequeño comentario. Seguiremos desarrollándolo en nuestras columnas, en los sucesivos programas, y en algún momento, bueno, podremos presentar un balance más cerrado, más de conjunto. Sí. Tengamos en cuenta que, dada el tiempo que se tomó el tribunal para dar a conocer los fundamentos, la sentencia se dio a conocer el 19 de abril y el contenido del fallo, en definitiva, hace muy poquitos días. También se ampliaron los plazos para presentar las apelaciones, los plazos otorgados a las partes para la presentación de las apelaciones. En general son 10 días hábiles lo que se otorga, pero dado que el tribunal se tomó más tiempo para redactar los fundamentos y la extensión del fallo, ese periodo se amplió. Como empalma con la feria judicial de invierno, finalmente las apelaciones se van a presentar el 2 de agosto como fecha límite, ¿no es cierto? ¿De qué se trata lo que entregaron los jueces? Bueno, en principio, en una primera lectura y viendo el análisis que han hecho, nos llamó la atención, esto vamos a profundizarlo porque hay que seguir analizándolo, que dejaron de lado varias de las cuestiones que habían planteado en ese anticipo oral, verbal, que hicieron el día de la sentencia. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que el presidente del tribunal anticipó los fundamentos en una breve alocución de media hora, donde dio las razones o los fundamentos, anticipó los fundamentos del fallo. Sí. Algunas de esas cuestiones, algunas muy polémicas, en principio aparentemente las dejaron de lado en este extenso escrito. Una de ellas, por ejemplo, la que decía que Pedraza no tenía intención de que se cometiera un homicidio porque esto no le convenía, ¿se entiende? Y había hecho un paralelo diciendo que, bueno, que la muerte representaba en Argentina un país fatalista, toda una observación sociológica innecesaria.
significaba final de juego, entonces ponía como ejemplo que Walter Bulacio lo mataron, entonces se acabaron las racias, cosa que no es así, que a Costecchi y Santillán lo mataron y se terminó la presidencia de Duhalde, como si Duhalde no Ahora hubiera estaría. intentado sobrevivir, ¿no es cierto?, de inocular Claro. esa versión justo ahora que estamos en el aniversario de la masacre de Avellaneda, como si no hubiera intentado Duhalde, los medios de comunicación que lo apoyaban y la cúpula de su gobierno, instalar la versión de que los piqueteros se habían matado entre ellos, y eso fue desnudado por los trabajadores de prensa, por la movilización en los días sucesivos a la masacre. Bueno, esto aparentemente fue dejado de lado, y es un fallo que, tal como lo habían anticipado en el día de la sentencia, es un fallo que también se presenta como un fallo contradictorio. ¿Por qué? Porque, por un lado, hace toda una construcción sobre la presencia de los comisarios que mencionamos antes, Mansilla y Ferreira, en el lugar, pero los involucra por una razón de cercanía de la división Roca con la Unión Ferroviaria o con todo el espectro de lo que tiene que ver el ferrocarril, ¿no es cierto?, en la zona sur. Es decir, hace un esfuerzo por deslindar o restar una injerencia institucional en la actuación de la policía y, por lo tanto, obviamente, desvincular una participación o una injerencia política en la actuación policial, ¿no es cierto? Por otra parte, el fallo también señala la comunión de intereses que existía entre la Unión Ferroviaria y las empresas concesionarias del ferrocarril. Incluso señala de alguna manera el amparo que recibían por parte del Estado, pero como ya conocemos en su parte resolutiva, no ordena ninguna medida, ¿se entiende?, de investigación, justamente para señalar o para por lo menos establecer cuál es la responsabilidad de la empresa, porque recordemos, la empresa mandó allí gerentes el día de los Claro. hechos, estuvo físicamente presente, fue la que dio la autorización para que salieran los empleados de los talleres de escalada y pudiera finalmente conformarse la patota. Esto incluso lo señala el fallo, porque dice que ese día, en forma excepcional, se descontaron los días a la gente que se liberó de sus tareas laborales, porque la empresa quería desvincularse del hecho, dada la repercusión social negativa que había tenido. Dice una cosa así, ¿se entiende? Entonces, ahora, insisto, abreva en todo el tema de que había un interés común, sobre todo en el tema de la tercerización. Señala que a la empresa le convenía tercerizar, porque como la empresa, esto aclarémoslo, no sé si lo recordarán, los concesionarios cobran un porcentaje del dinero que el Estado destina a todo el funcionamiento, a toda la operatoria del ferrocarril. Con lo cual, obviamente, cuanto mayor sea el volumen de dinero que se tiene que destinar a esto, Más en la tajada, digamos. más grande es la tajada. En segundo lugar, esto lo incorporamos nosotros, recuerden ustedes que los concesionarios subcontrataban empresas que pertenecían a los mismos grupos empresarios que integran UGOFE, ¿se entiende? Es decir, Rogio, que forma parte de UGOFE, subcontrataba una empresa, Rotio, hasta por el nombre se ocuparon de que estuviera clara cuál es su identidad y cuál es su pertenencia, para tareas en el ferrocarril, es decir, era otra vía, ¿no es cierto?, de ingresos para los concesionarios. Esto al margen, por supuesto, de un montón de denuncias que se hicieron en el juicio y que el tribunal no investiga o no ordena investigar, que ya sabemos hay una causa aparte, pero hay elementos todavía que robustecen este planteo, que es lo que tiene que ver directamente con el, por decirlo en criollo, el afano liso y llano. Es decir, el tema de los ñoquis, el tema del descuento del personal de los descuentos indebidos al personal no convencionado, el tema de lo que se dibujaba en materia de que se pasaban como horas extras o días laborales trabajados entre el personal convencionado, entre los obreros ferroviarios, que por supuesto nunca se enteraban que habían hecho esas horas extras ni trabajado esos feriados, pero que se lo embolsaba directamente la empresa. Entonces, por eso decimos, tiene este carácter contradictorio. Hace una descripción de esta comunión de intereses económicos, pero no ordena
avanzar en ese sentido, que sería muy importante porque lo que estamos viendo es un derrumbe generalizado del sistema ferroviario que tiene que ver justamente con esta trama, con este vaciamiento, que estuvo presente el día del crimen de Mariano y que lo vivimos, lo denunciamos desde el primer momento y que lo vimos en forma de una tragedia de carácter nacional, luego con la masacre de Once y más recientemente con el accidente, entre comillas, de Castelar. Digo entre comillas porque, por supuesto, un régimen que no le pone, es incapaz de asegurar que los trenes tengan frenos, ya no se puede hablar de accidentes, casi se entiende un estrago deliberado. Claro, todo muy burdo aparte, porque no es que hay que hacer una investigación muy profunda para dar cuenta de todo esto. Digo, no solamente están las denuncias, sino con una investigación casi, te diría, simple, no sé, en estos términos, ya uno puede empezar a encontrar todos los negocios que hay dentro del ferrocarril que llevan a esto. Por supuesto, nosotros decimos todo esto en base a las pruebas que recabó la misma instrucción. No es que claro, hemos inventado nada, no tenemos ningún secreto guardado. Todo lo que teníamos, todo lo que sabíamos fue presentado en el juicio, más otros elementos que fueron apareciendo a partir de la instrucción, conforman este escenario que estamos describiendo. Otro elemento importante, Gonzalo, es el siguiente. Se señala reiteradamente la relación que había entre Schiavi y Pedraza. Sabemos que, recordarán ustedes que Pedraza y Schiavi mantuvieron una reunión el día 19 de octubre, el día anterior al crimen de Mariano, donde pudimos reconstruir por las comunicaciones que mantienen Pedraza y Fernández, hubo un intercambio con Schiavi respecto de la actitud que debía tomar la unión, que iba a tomar la Unión Ferroviaria frente a la movilización de los tercerizados. Los jueces llaman la atención o subrayan un elemento que a ellos les parece llamativo. ¿Por qué Schiavi tiene poder de veto sobre la decisión de la convocatoria a un paro por parte de la Unión Ferroviaria? Recuerden ustedes que una de las sugerencias que hacía Fernández era, si se van a movilizar o quieren cortar la vía, convoquemos un paro. Pedraza habla con Schiavi y le contesta a Fernández, che, mirá, hablé con Schiavi. Dijo que paro, no. ¿Se entiende? Luego tuvieron, señala el fallo, recuerda el fallo, el día del hecho, el 20 de octubre de 2010, Pedraza y Schiavi estuvieron reunidos. Y reconstruye, dice que el sentido de las comunicaciones que había iban de Schiavi Pedraza, de Pedraza a Fernández y de Fernández a Pablo Díaz, que era el jefe, ¿no es cierto?, de la patota en Barracas, en el lugar de los hechos. Entonces, esto es en una primera lectura lo primero que podemos decir respecto del fallo, lo que recoge y lo que deja, digamos, planteado sin investigar y que va a ser motivo, va a estar entre los argumentos que nosotros daremos a la hora de presentar la apelación. Tres cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los hechos que me parece que vale la pena mencionar, simplemente para saldar la cuestión de una forma definitiva, porque en este sentido es contundente lo que señalan los jueces. Ellos destruyen los tres argumentos fundamentales de las defensas. ¿Cuáles son? El primero, que se trataba de una autoconvocatoria de los ferroviarios ese día contra el corte de vías. En segundo lugar, que no había una cabeza de ese grupo de ferroviarios autoconvocados, para decirlo en sus términos. Y en tercer lugar, que el motivo por el cual ellos descienden de las vías, la patota desciende de las vías y se lanza contra los tercerizados, era que veían que los tercerizados regresaban hacia las vías luego de una primera represalia que habían sufrido, con la intención nuevamente de interrumpir el tránsito del ferrocarril. Bueno, en este sentido los jueces son lapidarios. Señalan, acá no hubo ninguna autoconvocatoria, hubo una organización gremial perfecta, hubo convocatoria de los delegados, hubo listas, hubo permisos, etcétera. Es decir, no hubo ninguna autoconvocatoria. Segundo lugar, el jefe en forma indubitable en el lugar, en Barracas, era Pablo Díaz. Fernández solo se comunicaba con Díaz. Todos los que estaban ahí se querían hacer ver para sumar mérito, puntos, para poder mejorar su situación o poder ingresar, ¿no es cierto?, algún familiar en el ferrocarril, porque ustedes saben, en el juicio quedó muy claro que los ingresos al ferrocarril no tienen nada que ver con aptitudes, ni con necesidades, ni con capacidades, ni con nada por el estilo, sino simplemente con el punterismo de la Unión Ferroviaria y de sus jerarcas que acomodan a la gente para garantizarse una tropa propia.
era siempre con Pablo Díaz. Con lo cual dice acá esto de que no había ningún jefe, que la gente se manejaba más o menos por lo que había en el lugar, no existe. El jefe era Pablo Díaz. Y en tercer lugar señala, no hay ninguna posibilidad de que los que estaban ahí creyeran que los tercerizados estaban volviendo, que los manifestantes estaban volviendo sobre las vías. Era claro y evidente que se estaban retirando y que se lanzaron a la carrera para, dice, asustarlos. Lo que no sabían todos, que es como parte de ese susto que les querían dar a los tercerizados para que se dejaran de jorobar, ¿no es cierto?, de molestar con sus demandas, había un grupo de choque que estaba armado. Eso no lo saben todos los que estaban en el lugar, pero sí lo sabían los que constituían la columna vertebral de esto, y por lo tanto hubo un ataque, y no hay que confundir el choque que se produce entre la patota y el grupo de compañeros que conforma ese cordón, ¿no es cierto?, de autodefensa, de defensa de la movilización que estaba desconcentrándose, con un enfrentamiento. Lógicamente. Es decir, esto después había un plan criminal, es decir, hay una organización, había un esquema, había una intención. Es decir, te demuestra eso, lógico que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero incluso el fallo lo está reconociendo. Exactamente, el fallo lo reconoce, pero niega o trata de soslayar este triángulo, claro, ¿no es cierto?, que conforman los empresarios, la burocracia sindical y los funcionarios en la planificación de todo esto y en la ejecución de todo esto. Entonces nosotros vamos por la apelación. Acá hay una cosa interesante, uno aprende mucho con los compañeros abogados. ¿Qué es lo que se apela? ¿Qué es lo que vamos a apelar el 2 de agosto exactamente? Bueno, no se apelan las penas. Lo que se apela es la calificación del hecho. Recordemos, Pedraza fue condenado por homicidio simple, ¿se entiende? Lo que nosotros vamos a plantear en nuestra apelación es que se trató de un homicidio calificado por la participación, ¿no es cierto?, de otros actores, por la intención deliberada de producir un daño incluso letal, y esto encierra una modificación de la condena. Solo que lo que da lugar la Cámara de Casación, si acepta nuestra apelación, es la modificación de la calificación del hecho, de la calificación penal del hecho. Pero eso modificaría, sí, la pena de... Porque después se lo devuelven a los jueces y dicen, no, está mal la calificación, ustedes tienen que dictar una pena ajustada a esta calificación. Si es un homicidio agravado, bueno, Perpetuo. No hay otra alternativa que la pena de prisión perpetua, ¿se entiende? Uh-huh. Bueno, esto es lo que está... lo que podemos anticipar por ahora. Les reitero, son 1600 fojas, es más largo que el Ulises de Joyce, como ha dicho alguien. Hay que leerlo, procesarlo, discutirlo. Por supuesto hay un plazo perentorio, reitero, es el 2 de agosto, pero estamos trabajando en esto e iremos desenvolviendo otros aspectos de este fallo en lo sucesivo. Aparte, pues hay muchas cosas para traer, ya vamos a conversar con más tranquilidad de la manera en la que se valoran los testimonios. Hay cosas que pueden ser también de interés porque, bueno, tiene un condimento, un elemento casi novelesco, ¿no es cierto? Fue así. Exactamente. Bueno, iremos siguiendo entonces a través de los programas un poco el análisis que harán desde APEL, los abogados y demás, pero antes de irnos también vamos a hablar un poco porque los empresarios en este punto de la UOF sigue atacando a los trabajadores. Acá aparte de, parece que la revolución ferroviaria no significaba el cese a los ataques por parte de los empresarios. En este caso tocó a la empresa Arroyo. Contanos qué pasó con el compañero Jorge Hospital. Bueno, Jorge Hospital, ustedes saben, fue un compañero de militancia de Mariano Ferreira, es un dirigente de la agrupación Causa Ferroviaria. Mariano Ferreira, bautizada Mariano Ferreira luego del homicidio de nuestro compañero, activista del ferrocarril Roca desde hace ya varios años, un organizador de la oposición al pedracismo, un destacado activista del gremio. Él fue invitado al programa El Juego Limpio que conduce Nelson Castro en el canal TN para hablar de lo que ocurrió en Castelar, de Claro. la masacre de Castelar. Bueno, ¿qué dijo Hospital? Dijo cosas muchas que son de público conocimiento. Desde ya, él describió la situación del ferrocarril, él llamó la atención sobre el hecho de que los ferrocarriles siguen en manos de los socios de Cirigliano, de los empresarios que tuvieron esta participación a la que referimos recién en el crimen de Mariano. Señaló que las empresas que se dedican al mantenimiento del material rodante
son Enfer y Matterfer, pertenecen a Cirigliano y pertenecen a Taselli, a Sergio Taselli, el empresario vaciador, cuyo contrato fue rescindido en su momento luego de una rebelión en la estación Constitución, por una rebelión de los usuarios, que dio lugar luego a la entrada de Ugofe. Señaló la obsolescencia del material rodante, es decir, que es material viejo, acá lo que se trae es chatarra, que se importa de otros lugares del mundo, de España o donde fuere, y denunció la falta de mantenimiento del material rodante y que continúa la tercerización del ferrocarril. Es decir, nada del otro mundo, realidad, nada que uno no sepa, digamos, por los medios. Bueno, le mandaron una muy agresiva carta amenazando con el inicio de acciones penales y civiles contra un laburante, que Hospital, nuestro compañero, acaba de responder, está respondiendo en estos días, por supuesto diciendo, niego todo lo que me atribuye la empresa, ¿no es cierto? Y ratifico mis dichos, porque es de público conocimiento que tienen causas penales iniciadas por esto, por lo otro, por aquello, denuncias de todo tipo, y se mantiene en sus 13. Te quiero decir dos cosas sobre esto. Una, Jorge Hospital ha sido objeto de persecuciones en forma consuetudinaria. Fue suspendido en el año 2003, fue despedido y reincorporado en el año 2004, sufrió 2 procesos penales, de los cuales fue absuelto, el primero impulsado por Sergio Taselli justamente en el año 2005, luego en el año 2006 por parte del ex secretario de Transporte y actualmente procesado por la masacre de Once, Juan Pablo Schiavi, y en el año 2012 fue suspendido por ni más ni menos que 29 días, es decir, colocado casi al borde de la justificación de su despido, por un hecho que no tiene ni pies ni cabeza, también por una situación donde los usuarios, por una suspensión del servicio, se la agarraron con la empresa, y la empresa le atribuye a Hospital haber actuado como una especie de cabeza de esa indignación. Bueno, hay algo muy interesante en esto. El que firma el telegrama es Héctor Messineo, el gerente de recursos humanos de Ugofe. Héctor Messineo, y esto va a formar parte de la respuesta que lo estamos anticipando aquí, saludos a Héctor Messineo, que va a presentar Jorge Hospital. Héctor Messineo aparece en una de las escuchas que se recabaron durante la instrucción del juicio por el crimen de Mariano, hablando con el gallego Fernández, a cual le dice: Gallego, yo les dije, a este Merino y a este Hospital había que echarlos, pero no me dejaron por temor a las repercusiones que eso pudiera tener. Es decir, acá terrible. La animosidad de la empresa contra este Hospital es manifiesta. Bueno, consideramos morderán el polvo de la derrota a su debido tiempo. Estamos preparándonos para eso. Estas son las novedades. Lo último, ya para cerrar la columna: juicio al perito Roberto Locles. Ustedes recuerdan, se suspendió la última vez que habíamos hablado, no tenía fecha, tiene fecha, se reprogramó para el 26 de agosto. Este perito que cumplió la función de destruir el proyectil que mató a Mariano con el objetivo, un perito de parte presentado por Pedraza, introducido por las defensas de Pedraza en la causa, al cual sus honorarios eran pagados justamente por la Unión Ferroviaria, destruyó el proyectil con la intención deliberada de que no se pudiera establecer la dirección con la que fue disparado, porque probaba que el tirador apuntó directamente a los manifestantes. Claro. Acá hay una nota de color que hablamos antes fuera de micrófono. En un momento se habló, yo no lo pude confirmar, no sé si alguno de ustedes sí. Aparentemente el portero Mangieri, que está acusado por el crimen de Ángeles, su defensa habría contratado a este perito de parte. Bueno, yo no voy a decir nada de la causa, uno sabe lo que sale en los diarios, ¿no es cierto? Que hay muchas cosas que lo comprometen. No creo que lo ayude la defensa de Locke, él debe pensar, pero si es por el problema de la opinión pública, y Locke les está para hacer macana. Exactamente. Bueno, le agradecemos a Hassin entonces, muchas gracias
por Muchas estar gracias acá. a ustedes, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene, recordemos, Jacin es miembro de APEL, estuvo en presente contándonos los fundamentos del fallo del juicio de Mariano Ferreira. Lo escuchaste en www.marianoferreira.com.ar.